¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a nuestro magazine, a Málaga TV, a la tertulia de Málaga TV, que enseguida vamos a arrancar en directo aquí en PTV Málaga. Pero antes siempre nos gusta comenzar el programa con un mensaje para todos aquellos que sois clientes de PTV Telecom y que por tanto tenéis contratados vuestros servicios de telecomunicación con esta empresa. Bueno, conocéis perfectamente las ventajas de tener vuestro internet, la televisión, ZapITV u otros servicios de telecomunicación contratados a través de PTV. Entre esas ventajas podemos destacar una excelente relación calidad-precio, luego un servicio técnico de mantenimiento gratuito, una atención siempre personal, familiar, muy cercana, una oficina física en tu ciudad, aquí en calle Alderete número 22, en Málaga capital, a la que puedes dirigirte para ser atendido personalmente y aclarar cualquier incidencia, cualquier duda. También un teléfono gratuito, 1650, al que puedes llamar a cualquier hora del día para también aclarar cualquier problema, cualquier duda que puedas tener, y siempre vas a ser atendido por un compañero o compañera. Aquí no vas a tener que hablar con máquinas ni con contestadores automáticos, que siempre es mucho más engorroso, más molesto, ¿verdad? Bueno, pues tú estas ventajas se las puedes comentar a un vecino, amigo o familiar, y si este vecino, amigo o familiar contrata su servicio de telecomunicación con nosotros, con PTV Telecom, pues vas a salir ganando, porque por un lado vas a quedar muy bien, vas a hacer una estupenda recomendación. Y además vas a conseguir por cada nuevo socio que nos presente pues un ahorro de 60 euros en el cómputo anual de tu factura. Así de sencillo, por cada nuevo socio un ahorro de 60 euros en el cómputo anual de tu factura. Pero también puedes elegir por otra opción, por cada nuevo socio puedes conseguir un estupendo electrodoméstico que puedes descubrir escaneando el siguiente código QR que ahora mismo te mostramos en pantalla. Coges tu teléfono móvil, abres la cámara y escaneas ese código QR y compruebas pues el amplio abanico de regalos que puedes conseguir por cada nuevo socio que nos presente. Hay electrodomésticos de ocio, tema de ocio, pues imagen y sonido, electrodomésticos para el hogar. Bueno, yo te invito a que descubras el plan amistad de PTV Telecom, y es que en PTV la amistad no se compra, se regala, y quien tiene un amigo tiene un tesoro, que en PTV pues vale oro. Bueno, y tras este mensaje de nuestro plan amistad de PTV Telecom, por cierto, más información en el 1650 o en la página web www.planamistad.com. Ahora sí que comenzamos nuestra tertulia y hoy vamos a hacer un repaso a la actualidad de los últimos días, pues de la mano de este ramillete de colaboradores que ya nos acompañan en nuestro plató. Tenemos a David Márquez y a Rosario Luque. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Y por este otro lado de nuestro set, a Eduardo Gallardo y a Jesús Pérez Lanzar. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a invitar también a nuestro público, a la audiencia de este magazine y concretamente de esta tertulia de los lunes de PTV, a que también participéis desde casa y opinéis sobre los temas que vamos aquí abordando durante los próximos 90 minutos en directo. Ahora mismo estamos 6 y 5 de la tarde, lunes 23 de octubre, lo digo por si luego nos veis en reposición, para llamar, pues ahora en directo al 951 15 0010 o 951 15 0011. Vamos a comenzar con ese conflicto, esa guerra de Israel y Hamás. Continúa la preocupación a nivel internacional y bueno, pues la cifra de fallecidos pues ya es algo, una tragedia, ¿no? Hamás eleva a más de 5.000 los muertos por los bombardeos israelíes contra la franja. Por otro lado, Israel pues estima que hay más de 220 secuestrados por Hamás que se encuentran pues retenidos en la franja de Gaza, ¿no? Como decimos, preocupación internacional y lo peor de todo es que tampoco hay visos de que esto pueda tener un final inminente. David. La verdad que es el conflicto que siempre que se explica es más complicado de explicar. También es el germen de otros conflictos posteriores, que todo pues el lugar pues más sagrado de las tres religiones monoteístas que marcan el mundo. Y es verdad que las cosas, uno intenta posicionarse o intenta tener las cosas claras y aquí es difícil, ¿no? Lo que sí que yo creo que podemos estar de acuerdo todos en que aquí los grandes perjudicados son las víctimas inocentes, la población civil, igualmente la judía, la israelí como la palestina, ¿no? Y vemos cómo los dirigentes pues no lo hacen bien. El conflicto es muy largo, no podemos reducirlo a justamente lo que ha pasado en estas últimas semanas, pero sí que es cierto que las imágenes del 7 de octubre, del atentado terrorista de Hamás, yendo casa por casa, a mí me chocó mucho, la verdad que me dejó muy perturbado. Y luego la previsible posterior respuesta de Israel, que era lo que yo creo que todo el mundo sabíamos que iba a pasar, pues también igualmente brutal, ¿no? Cuando uno ve imágenes
de la población civil, de niños asesinados en israelí o niños muertos por bombas en Palestina, es difícil ponerse de ninguna parte. Yo creo que hay que intentar verlo paso a paso, ¿no? Hamás pues gobierna Gaza, es una organización considerada terrorista por la propia Unión Europea, y es verdad que lo que hizo el 7 de octubre, para mí no hay dudas que es terrorismo, pero eso tampoco puede justificar una respuesta desmedida por parte de Israel. Rosario. Sí, bueno, yo coincido con el compañero que es una gran desgracia humanitaria. Esta mañana mismamente había imágenes en la televisión de unos niños, 2 bebés rescatados por periodistas y por militares que iban a un centro de salud, y eran imágenes dantescas, ¿no? Cualquiera que tenga sensibilidad odia los conflictos armados, y esto, como decía también el compañero, viene de muy atrás. Tiene que resolverse. Yo creo que la única manera de resolverse es mediante la diplomacia, mediante la acción decidida de Estados Unidos. El otro día fue John Biden a la zona, y creo que más que concertar solamente una ayuda humanitaria, que también es necesaria, que por cierto me parece muy insuficiente, unos 20 camiones al día, que es muy insuficiente, las propias fuentes lo están diciendo de la zona, tiene que ponerse seriamente a decir que eso tiene que resolverse. El terrorismo es totalmente condenable, pero también vender armas a un Estado que masacra a otro en minoría, como es el palestino, lo es también. Los que mandan saben que la única manera de erradicar los problemas es a través de la diplomacia, y está quedando muy patente la falta de diplomacia internacional, europea y mundial, y las potencias tienen que ponerse manos a la obra para resolver este conflicto que dura muchísimo tiempo. El mismo año que se aprueba, que se ampara el Estado de Israel por la comunidad internacional, en 1848 se aprueban los derechos humanos que se están violando por ambas partes, pero Israel es el país más militarizado de la zona. Es un país que tiene bombas nucleares, el único de la zona, y es un elefante contra un elemento más pequeño. Nosotras reclamamos la creación de un Estado palestino en la zona. Creo que la diplomacia internacional, si se pone firme, Estados Unidos es una gran potencia, y en vez de venderle armas y hacer negocios con esto, tiene que ponerse firmemente desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista restrictivo en la zona. Además, es que el conflicto también nos afecta, no solamente, esto no se va a terminar. Por ejemplo, cuando Israel interviene en 2008 y en 2014, lo único que hace es alimentar a Hamás. Hamás ha crecido con esas intervenciones. La única manera de desmantelar el terrorismo es intentar solucionar las cosas de otra manera. Y los derechos humanos no los digo yo, los dice la comunidad internacional. Y solamente quería terminar, diciendo que puede ser un conflicto internacional, que si se agrava el problema del Líbano, puede intervenir Irán, puede intervenir Hezbollah también. Por lo tanto, esto tiene que solucionarse, y por lo visto dicen que Israel va a parar el avance en la zona, todo el plan que tenía, porque Estados Unidos está presionando, porque se está convirtiendo en un problema internacional. De hecho, estamos en la alerta 4, que esto nos salpica a todas y a todos. Y ya termino, gracias. Eduardo. Coincidimos todos. Está claro que los hechos son para condenarlos tanto por un lado como por el otro. Es verdad que de raíz el ataque terrorista en el concierto, las imágenes nos pusieron a todos los vellos de punta viendo esas imágenes. Pero es verdad que también la respuesta de este grupo terrorista, secuestrando a las personas, además de matarlas, secuestrarlas, que las mantiene a día de hoy secuestradas, es un pulso que el presidente israelita lo ha dejado muy claro, que va a hacer todo lo posible porque jamás desaparezca. Entonces, esa tensión y esa escalada tan rápida de la fuerza que tiene Israel, pues es el problema, es lo que ha comentado la compañera. ¿Hasta qué punto se va a convertir en un conflicto ya entre los países del entorno? Ahí donde está la clave, que creo yo que... Bueno, complicado, Jesús. Pues yo sí, no, poco más que decir, que este conflicto viene ya desde hace muchos años. O sea, efectivamente no interviene solamente Israel y Estados Unidos apoyándolo, sino Irán, el que arma a Hezbollah al norte del Líbano y al sur de Siria. En Siria todavía hay una guerra. Irán, que es chiita, apoya a Hezbollah, pero también ha armado a Hamás. Hamás gobierna todo Gaza, o sea, allí con los hospitales, las escuelas, todo es dirigido y controlado por Hamás, hasta el punto de que el peligro es que la ayuda humanitaria que pase de Egipto por Rafah a Gaza sea acogido por Hamás y no le llegue a la gente, no le llegue realmente una ayuda humanitaria.
sino que sea un motivo para rearmar, sobre todo por la parte de Irán, aunque Irán todavía no ha intervenido. Y ahora mismo está el conflicto, digamos, algo en stand-by, salvo a lo que le están cayendo las bombas en Gaza, ¿no? Pero está en stand-by, todo el mundo esperaba que iba una medida desproporcionada de Israel entrando en Gaza y todavía no ha entrado. Entrar militarmente en Gaza es un problema porque los tanques son fácilmente atacables y ocupar un territorio es muy complicado, porque además de las armas tiene que llevarle alimento, tiene que llevarle gasolina, tiene que llevarle reparación, y esto se ha frenado por ahora. Esperemos que no se amplíe el conflicto, porque unido a la guerra que hay en Siria, a la inestabilidad que hay en Irak, a Turquía, que está muy cerca además de otro conflicto como Ucrania y Rusia, que no podemos decir que no tienen nada que ver, algo que ver tienen, lógicamente. Fíjate, Jesús Eduardo Rosario y David, que yo estaba pensando precisamente esta última hora cómo en la prensa en general es que ha desaparecido completamente el conflicto, la guerra en Ucrania. Es que no se escucha absolutamente nada y está ahí. Claro, la actualidad manda, pero en Ucrania siguen muriendo personas y es una guerra que sigue ahí. Me permite, Diego, decir que los medios de información necesitan más madera, o sea, necesitan actualidad inmediata, ¿no? Bueno, los medios de comunicación y nosotros con las redes. O sea, todo el mundo que a ver qué ha pasado. Llevamos muchos meses informando de la guerra de Ucrania y ahora pues tenemos una guerra nueva y se prioriza pues la información que viene de allí. Bueno, tenemos una llamada, vamos a atenderla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Claudio. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, pues cuando quieras puedes aportar tu opinión. Pues nada, que he llamado porque he visto a dos tertulianos antiguos ahí. Ha recuperado lo antiguo. Sí. Lo que estáis hablando, un comentario que estáis hablando, que eso llevan 100 años, eso toda la vida igual. La solución que le da la señorita la veo muy correcta, pero no es lo que dice tu jefa. Que hay que declararle, hay que meter en la cárcel a de Israel. No es lo que ha dicho ella. Y solamente llamaba para decir que voy a hablar de otra cosa. Que el domingo hay una manifestación en Calle Lario en contra de la amnistía que le quiere dar este gobierno a los ladrones, a los corruptos y a los criminales que odian España. Todo el mundo a las 12 en Málaga, en la Calle Lario, para que Pedro Sánchez nos dé la amnistía a los que nos quieren matar. Solamente era eso. Bueno, Claudio, luego hablaremos de ese tema, que te me adelantas en el planning de temas de la tertulia, pero tenemos previsto tratar ese tema, ¿vale? Que me alegro de veros a todos y un abrazo a cada uno. Un abrazo, Claudio. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Yo quería decir que mi jefa, Yolanda Díaz, lo que ha dicho es condenar los asesinatos tanto de la población israelí como de la Palestina y lo que yo he dicho, la propuesta de crear un Estado palestino en la zona para estabilizarla. Yo creo que al final, es verdad que igual que de los medios de comunicación se demanda mucha nueva información, a los políticos también se demanda mucha opinión, ¿no? Y es verdad que de todo el espectro político se han hecho manifestaciones que en cada momento, a los segundos después, casi parecían súper antiguas porque se iban desfasando según se iban diciendo. Y tanto lo que se puede esperar del ámbito que apoya más la causa palestina. David, perdona que te interrumpa. No, pero no me ha dejado que me diga nada. Pero te tengo Eduardo, que déjame que te diga y luego... Te voy a dejar que siga. Déjame que David, el puntualiza. primer momento que había que condenar era si era un ataque terrorista, sí o no. Ahí es que hubo un debate entre ciertos políticos de un bando. Pero es lo que pero no me ha dejado que termine. No me ha eso dejado es que lo termine. que Ahora, David, Lo que te decir que sí que es cierto que creo que tal vez en algún ámbito del que siempre pues se entiende pues que está más apoyando la causa palestina, es verdad que en un momento tal vez pudieron hacer, y no creo que sea el caso de Yolanda Díaz, pero sí que alguna persona, incluso de Málaga Capital, pudo hacer algún comentario que después de un atentado, pues decir viva Palestina libre, se puede decir todos los días y ese a lo mejor no era el momento, pero también podemos decir que muchos políticos de la derecha que han hecho pues apoyo incuestionable hacia Israel desde el minuto cero, que es verdad que había que apoyar al Estado atacado, a la población atacada, pero no hacía falta ser muy inteligente para saber que Israel, en cuestión de 2 o 3 días, iba a superar en miles las víctimas que había habido ya. Entonces, yo creo que al final también un poco de mesura. Igual son las víctimas
palestinas, que las israelíes, que las ucranianas, que es verdad que el tono de piel muchas veces nos condiciona a la hora de tener más empatía con unos con otros. Y es verdad que hay que reconocer también que en España, y Rosario también como docente de historia, que el antisemitismo español está muy arraigado, igual que también el rechazo a todo lo que tenga que ver con cualquier ámbito musulmán, ¿no? Esto va por gradas de racismo, ¿no? De xenofobia. Es decir, tenemos claro con quién tenemos más empatía y con quién tenemos menos, ¿no? Vamos a avanzar y vamos a tocar otros temas. No lo tengo claro, Diego. Yo creo que antisemitismo judío aquí hay poco. Vamos, salvo alguna declaración de alguna persona muy conocida que no se tomó la pastilla en ese momento y tildó de judío nazi a una persona muy relevante. Amparo Rubiales, no lo quería decir, pero no se tomó la pastilla y soltó aquello. No, pero quitando eso, yo creo que la gente, ¿no?, en la comunidad sefardita malagueña la conoce mucha gente. Yo trabajo con procuradores sefarditas y una comunidad muy asentada. ¿Dirías que la población española es racista? Yo diría que hay cosas que tenemos más, por ejemplo, tú puedes hablar con mucha gente y todavía sigue diciendo la expresión este es un perro judío, y lo dice y se queda tan pancho, y es algo extremadamente racista. Bueno, dejamos ahí esa reflexión y eso lo escucho hasta en ámbitos culturales. Y un moro de mierda. Exactamente. Pero vamos, eso son expresiones populares sí, que no indican... Pero detrás sí que hay un sustento que yo creo que sí. Bueno, dejamos esa reflexión y vamos a avanzar en otros temas. Jesús. Al presentador hay que hacerle caso. Perdón. Venga, que para eso estoy aquí. Bueno, vamos a tratar ahora, no tampoco en profundidad, porque ya hablamos en su día de esa tragedia que ocurría en la estación de Santa Justa, el fallecimiento del joven futbolista del Córdoba, Álvaro Prieto, que, bueno, pues luego ya, a posteriori, porque esto fue el lunes pasado cuando informábamos de este tema, ¿no?, pero ya se supo, pues, que desgraciadamente este chico pues fallecía electrocutado, ¿no?, pues al tocar la catenaria de un tren, se subió en un vagón de un tren que estaba en reparación. Bueno, ya me imagino que nuestros espectadores estaréis al tanto de esta noticia, pero hemos decidido tocar brevemente, aunque sea este asunto esta semana también en nuestra tertulia, porque yo he reflexionado sobre el tratamiento que a veces le damos a determinadas noticias, ¿no?, o sucesos, como es el caso. Y quizás deberíamos de aprender de no sacar conclusiones rápidas, ni tampoco por esa prontitud que a veces los medios de comunicación también pecamos de ello, ¿no?, de querer dar la información cuanto antes y que llegue al espectador o al oyente o al lector de la prensa cuanto antes. Pues a veces nos precipitamos y luego, mira, pues incluso en las redes sociales también, la ciudadanía muchas veces, yo recuerdo esas primeras horas, cómo incluso tachaban a Renfe de cómo ha podido ocurrir esto, es que Renfe no tuvo la cordialidad o la amabilidad con cualquier pasajero que pueda tener un problema de esta índole, de acercarle o hacerle llegar un cargador o de permitirle una llamada. Bueno, pues luego hemos sabido que este chico sí fue atendido en la oficina de información al pasajero de Renfe, que se le ofreció un cargador, que se le ofreció también el hacer una llamada. Al final, pues un cúmulo de circunstancias pues desencadenó en la tragedia que hay que lamentar y que es una pena, ¿no?, un chaval con toda la vida por delante. Pero quizá este tipo de asuntos deberíamos de hacer una autocrítica como sociedad y no sacar conclusiones precipitadas, ¿no, Eduardo? Bueno, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, estos debates con tertulianos que empiezan a retroalimentarse y a dar horas de televisión, sobre todo, que en las tertulias lo vemos. Hemos tenido el agosto que, ante una falta de noticias, hemos tenido dos temas. El caso de Rubiales y el de Daniel Sancho. Lo hemos tenido, mañana, tarde y noche. Entonces, hay algunas veces que es un exceso de darle vuelta e incluso hasta de morbo, porque ya han empezado a haber elucubraciones e historietas sobre si venían, no vamos a entrar en los comentarios que ha habido, ¿no?, sobre el caso del chico este, y bueno, el desenlace al final... Bueno, es el que es una tragedia, pero al final decía... pero esta sociedad es que demanda eso. Sí, pero mira, hay una frase que todavía hemos escuchado que es difama que algo queda, ¿no? Pues aquí yo diría que especula que luego ya algo queda de esa especulación.
Y yo creo que habría que ser mucho más prudente y responsable, ¿no?, a la hora de opinar en redes y de... Recientemente le hemos dado el premio Libertad al filósofo Félix Dazúa. Y una de las cosas que dice es que la realidad como espectáculo. O sea, todos estamos acostumbrados, o nos estamos acostumbrando a ver la realidad como un espectáculo. Si no hay espectáculo, no nos importa mucho. Yo creo que eso es algo que hay que meditar. Sí. En el caso de este chico, que es una pena, ¿no?, un chico en plena vida, empezando la vida, bueno, lo que ha sido un accidente que además no se entiende. Inmediatamente estaba el espectáculo por medio. Es decir, bueno, es que estuve en una fiesta anterior, en fin, a mí me llegaron también rumores de mis hijos y tal, ¿no? Y luego resulta que fue pues, un comportamiento errático por medio de este chico. Pues este chico pues, a hablar con un taxista, llévame a mi casa, cuando llegue a mi casa vamos a llamar con mis padres y te pagarán el taxi, por ejemplo. O un mismo Renfe que le ofreció una alternativa. Y sin embargo ya aquí estaban montando una demanda a... Hombre, yo como abogado, ¿no?, pues lo que siempre hay que... La realidad es bastante más complicada de lo que aparentemente se ve. Hay que investigar y hay que pensar y hay que... Rosario. Sí, bueno, yo lo primero es lamentar la muerte de este chico que tenía, como tú dices, toda la vida por delante, dar las condolencias a la familia y después hacer la reflexión que los compañeros también están haciendo, ¿no? Yo creo que cuando se trata de un caso de desaparición o un caso de asesinato o lo que sea, en los medios se tiene que dar la información que antes de la policía, cosa objetiva y no hacer un espectáculo, porque si no pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que hacer la reflexión de se pierde un chico, pues se difunde la imagen en el sentido de se busca, por favor, colaboración ciudadana, ya está, no hacer un espectáculo de eso, nos tenemos que reeducar como sociedad. Y después las imágenes que vimos, que eran lamentables, que afortunadamente se pidió perdón por esas imágenes, que no se vuelvan a repetir tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, pues yo no haría ninguna valoración más del caso hasta que no se sepa definitivamente lo que realmente pasó tras el dictado de la policía y de un juez que determine realmente qué es lo que pasó y entonces ya valoramos realmente, pero yo en estos casos haría prudentemente ese posicionamiento. La verdad que sobre la atención mediática, es verdad que siempre que se produce una desaparición atrae mucho la atención, es decir, si se hubiera informado de un chico joven con todavía por delante muere electrocutado porque tal, hubiera sido una noticia que hubiera pasado, lo habremos escuchado, no hubiera calado, ¿no? Y ya está. El tema de la desaparición es verdad que causa siempre una expectación por la incertidumbre que habrá pasado, ¿no? Y luego pues todo el tema de la empatía que uno puede tener con un joven que puede ser nuestro hijo, sobrino, alumno, vecino, ¿no? Pues alguien, un niño pues que está estudiando, que es deportista y tal, y uno piensa. Es verdad que sobre esto ha habido mucha reflexión esta semana, porque por ejemplo sobre la propia gestión de esas imágenes, ¿no?, que se vieron del cadáver, es verdad que es muy chocante, porque tú ves a un chico eso que piensas que podría ser uno de los míos, ¿no? Pero es verdad que luego cuando ves las imágenes, por ejemplo, antes decíamos del conflicto israelo-palestino, tú dices, estamos viendo cosas incluso más fuertes con las caras de niños fallecidos, bebés, pero es verdad que la empatía de pensar, bueno, yo nunca voy a estar en Israel, nunca voy a estar en Palestina, esto no va a pasar. Bueno, pero esto ahí, sí puede pasar, habría también ¿no?, que analizarnos como sociedad, incluso en nuestro país, porque como los niños, parece que hay niños de primera y niños de segunda, ¿no? Porque los niños españoles hay que protegerlo, que me parece bien, su imagen. Y sin embargo, cuando hablamos de niños en el tercer mundo o en conflictos bélicos que no ocurre en nuestro país, no pasa nada porque se saquen sus imágenes, se den nombres, en fin. Bueno, vamos a saludar, abriendo ventanita de conexión en directo, a un hombre que ya tuvimos la oportunidad en el magazine, creo que fue el miércoles pasado, me parece, de hablar con él, Prudencio Macías. Está enfermo de esclerosis múltiple, que se ha marcado un reto que lleva por título, por nombre, Embárcate unidos por la esclerosis múltiple. Este ciudadano ha salido pues desde Jerez de la Frontera y se ha marcado como reto, a través de una moto adaptada, recorrer toda la península en 160 días, pero es que además creo que incluye las Islas Canarias. A ver, Prudencio estuvo la semana pasada aquí en Málaga, tenemos de hecho imágenes de esa llegada a Málaga. Prudencio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Me oyes bien? Te escuchamos y te vemos perfectamente, Prudencio. Bueno, lo primero, ¿dónde te pillamos ahora mismo? ¿En qué escala estás de ese reto? Estoy en tierras jienenses. Hoy toca provincia de Jaén. He estado en Jaén Capital, en la Asociación Esclerosis Múltiple de Jaén, con mis compañeros. Ha sido algo maravilloso, como en todas las etapas que estamos llevando a cabo.
y ya estuvimos en Málaga, como bien dices, y ahora toca eso, Jaén. Mañana estaré en Baeza y, como ya te comenté el miércoles pasado, creo que fue, como comentas, pues este proyecto es un proyecto ambicioso y bonito, y las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, que también pertenecen a España, las visitaremos ya después del cierre de la península, que será el día 3 de febrero, y con más tranquilidad, pero las haremos también. O sea que el 3 de febrero regresará a ese punto de inicio, sería, digamos, salida y llegada a Jerez de la Frontera, y entre medio, pues ese recorrido que vas a hacer por toda la península. ¿Vas a estar en todas las provincias españolas al final? En todas las 52 provincias, y en cada provincia una ciudad, que es donde está la Asociación de Esclerosis Múltiple, y un pueblo para estar con un enfermo, como yo, para conocer su vivencia, y queremos o quiero también ver la realidad de un enfermo de esclerosis múltiple en una población más pequeña. Por ejemplo, mañana, bueno, Baeza es grande, pero estuvimos el otro día en Pozo Blanco también, en Córdoba, también con una persona de 11 añitos que tiene esclerosis múltiple desde los 10 añitos, ha sido diagnosticada hace poco, y bueno, fue emocionante, motivador, y con unas vivencias en 6 días que llevo de jornadas muy, muy intensas por las mañanas, porque por las tardes nuestras baterías se van descargando, las mías también, pero por las mañanas son muy, muy motivadoras, y en las primeras jornadas todo muy sentimental, gran acogida de la asociación, con ganas de hacer cosas, tanto los profesionales sanitarios como los propios enfermos, que queremos estar con ellos y apoyarles. Ahí estoy viendo las imágenes de Málaga, la Policía Nacional, el presidente Baltasar, que lleva muchos años gestionando la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas que también son importantes, y que también está gestionando desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de Málaga, en este caso, ¿no? Todo ello, Prudencio, para visibilizar, ¿verdad?, esta enfermedad, y para además, bueno, pues llevar... tengo entendido que todo esto se va a recoger en un, no sé si documental o pieza audiovisual, pero que se está grabando todo ese recorrido que estás haciendo, y me imagino que luego pues se presentará en algún festival o se proyectará pues el resultado de ese reto que te has marcado, ¿no? Cierto, Diego, sí, estamos haciendo grabaciones, las estamos haciendo todo con un proyecto muy humilde, pero bueno, estamos haciendo grabaciones para tenerlo todo dispuesto para el día 3 de febrero, que es donde haremos la gala benéfica a favor de la esclerosis múltiple, con artistas de cante importantes de cante flamenco en Jerez de la Frontera. Estáis todos invitados, por supuesto, y ahí es donde, bueno, haremos un resumen de esta travesía. Para mí, proeza le llamo yo, porque no es fácil en la situación en la que estamos los enfermos, pero bueno, en la moto adaptada y con seguridad la estoy llevando muy bien, cada vez estoy más contento. Y además tenemos también un diario manual, que bueno, que es voluntario, que van firmando enfermos, trabajadores de las asociaciones, familiares, vivencias que, bueno, que se van a quedar, algunas de ellas en mi corazón, y otras las haremos visibles en el cierre de travesía. Prudencio, para seguir el día a día de esta travesía, de este reto Embárcate Unidos por la Esclerosis Múltiple, a través de redes sociales podemos seguirte, ¿cómo te encontramos? Sí, Prudencio Macías Domínguez, a través de Instagram y Facebook, y después hay un YouTube que es @pruden, con EM, ¿vale? Acabado en M, porque sabéis que, bueno, que ahora mi firma, vamos a decir, simbólica de este proyecto es Pruden, que es como me llamo yo, pero acabado en M, que es esclerosis múltiple. Ahora la casualidad de que mi nombre completo es Prudencio, con N, pero bueno, pensando estos meses en este proyecto que hemos puesto en marcha, pues en uno de las brillantes ideas que tuve, vamos a decirlo así, dije, bueno, coincide EM con EN, bueno, pues me voy a poner ahora la firma de Pruden EM. Por tanto, en YouTube está como @PrudenEM, Pruden acabado en M. Pues Prudencio, lo dejamos aquí, te mandamos un abrazo fuerte desde Málaga, y estaremos muy pendientes a esta travesía. 3 de febrero, creo que has dicho, ¿no?, cuando culmina todo. Eso es, 3 de febrero estaremos en Jerez, y después haremos ya el resto de las islas. Muy bien, pues un fuerte abrazo, hasta pronto. A ti siempre, gracias, Diego. Muchas gracias. Un beso. Un beso, un abrazo, Pruden, desde Málaga. Bueno, vamos ahora a un tercer tema, antes de la pausa para la publicidad, ¿verdad, compañeros? Sí, venga, vamos a ir ahora con
Bueno, unos datos también muy preocupantes en cuanto a la llegada de migrantes a las Islas Canarias, que en estos últimos meses, pues ahora mismo podemos decir que la situación ya es, bueno, incontrolada y todas las previsiones se están desbordando, ¿no? Más de 8.000 migrantes han llegado en tan solo 2 semanas, en 15 días, a las Islas Canarias, una cifra récord desde la crisis de los cayucos del año 2006. Y además vamos a apuntar a este titular uno de las últimas horas, ¿no? En menos de 48 horas se han rescatado a cerca de 1.400 personas migrantes en Canarias. Las autoridades canarias están pidiendo ayudas y están desesperados porque no tienen recursos suficientes para atender a estos migrantes, y por eso que ya se está también en colaboración con distintas comunidades autónomas para que las distintas comunidades autónomas de nuestro país también vayan recibiendo a estos migrantes, porque lógicamente hay que atenderlos, no se puede dejar a su suerte. Claro. Llegan en una situación, en muchos casos, pues incluso con la salud muy mermada, ¿no?, después de esa travesía. Claro, estamos hablando de personas y nuevamente de los derechos humanos. Y además el artículo 13 de los derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a salir de su país, incluso del propio, y a regresar a su país. Y este es que es un problema de fondo, lo que comentábamos antes. Los problemas internacionales, la comunidad internacional, a mí es que me gusta mucho el tema de la geopolítica, tiene que abordarse en profundidad. El problema de todo esto es la situación de extrema pobreza que vive en Senegal y que vive en Mauritania. Y para que esto se solucione, no solamente hay que reunirse con los gobiernos de la zona, que lo va a hacer Grande Marlaska, para intentar evitar que salga la gente de allí, sino la comunidad internacional tiene que sentarse y decir cuál es el problema que hay aquí. Porque los niveles de pobreza en Senegal son más del 50%, y la gente que vive por debajo de los niveles de subsistencia en Mauritania es del 42%, cuando estamos hablando que son países ricos en petróleo, en oro, tienen yacimientos de oro, por lo tanto esto viene, además eran colonias francesas, esto nosotros como historiadores sabemos que viene de la descolonización que se hizo mal, que se ha explotado a África como si fuera una despensa, que tenemos problemas de subdesarrollo en el mundo y que mientras sigan existiendo, evidentemente, si tú estás en un país donde no tienes garantizado la dignidad humana para ti y para tu familia, pues vas a intentar salir. Entonces esto hay que abordarlo, darle una solución momentánea, que es lo que estamos hablando, ¿no? Intentar que se le dé ayuda humanitaria a estas personas que salen de una manera desesperada de su tierra. Pero trabajar en los países de origen, trabajar, ¿no?, dentro de una geopolítica global para solucionar el problema. Jesús. No. Recientemente, no hace mucho, un teniente general del aire que controlaba el mando aéreo de Europa, de la OTAN, de derrota, español, decía en el Ateneo que uno de los enormes problemas que tiene Occidente es la inmigración. Y eso es imparable. Si estamos en Lampedusa y de Lampedusa a Italia tiene que trasladarlo a Sicilia. La solución es muy difícil. Pero digamos que no solamente, y yo lo entiendo, que el afán o la voluntad de decir vamos a intentar arreglarlo desde los países occidentales. Bueno, es que el Senegal no es ningún país que se haya creado hace poco. Está desde el año 60 independiente, hay una cultura francesa, pero también hay unas élites que no dejan todo el dinero que va en ayuda humanitaria, se lo quedan esa gente, esos generales. ¿Por qué dan tantos golpes de Estado en Burkina Faso, en Mali, en el Chad? Bueno, hay élites que se quedan con esa ayuda y no quieren que prospere la población, por un lado. Y por otro lado, la idea de Occidente realmente está en decadencia, es así, hay barcos que trasladan a los inmigrantes y luego los sueltan en cayucos. Eso es así. La distancia del Hierro a Mauritania, no sé si la conocéis, pero es muy, muy importante. Eso no se hace solo, eso se hace con una ayuda y se hace con una organización. Yo creo que es un problema difícil. Decías tú, dice que Occidente lo arregle. Libia tiene, por ejemplo, 2 gobiernos, pero no tiene un Estado. En Libia, cada pozo de petróleo tiene su propio ejército de seguridad privado. O sea, es un desastre increíble. Si eso lo arregla Occidente, bueno, alguna parte tienen que poner también ellos, ¿no? Eduardo. Yo creo que sí. Bueno, yo pondría el acento en la gestión del problema. Estamos viendo el desbordamiento de los servicios sanitarios y de las ONGs cuando llegan allí tantísima cantidad de gente, la falta de espacio para prestarle atención mínima, porque a estas personas hay que atenderlas. Y estamos viendo ese desbordamiento. A nivel de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, también hemos visto la compleja situación de los medios con los que se está trabajando allí sobre el terreno.
Y luego tercera asunto que pondría sobre la mesa es cuando a esas personas se les traslada a la península, pues que se les está perdiendo la pista, porque muchas veces pues dan nombres hasta incluso falsos, y bueno, la situación de descontrol y sin documentos con estas personas, vamos. Me va a permitir que el Estado español está buscando terrenos en la península para llevar a los inmigrantes. No estamos preparados, es un tema que está como oculto, no se dice, pero amigo, resulta que tenemos Occidente entero y España en particular un grave problema, y el Estado está buscando terrenos para llevar allí campos de refugiados. David. Yo casi creo que voy a coincidir mucho con Rosario. El hecho de que las élites políticas, económicas de estos países no sean buenas con sus propios países, eso no nos exime a nosotros también de nuestra responsabilidad. Especialmente lo decía la compañera respecto a países colonizadores, es decir, no estamos hablando de que se haya hecho una colonización pequeña, es decir, África se partió como un pastel, especialmente entre Inglaterra y Francia, también Portugal, también Italia, también un poquito España, y tenemos que tener una corresponsabilidad de saber. Y dices que no es una descolonización hace poco, es que 60 años en la historia del mundo es nada, es un antes de ayer, son 2 generaciones. Y eso tampoco quita que hayan tenido, además la descolonización tan negativa que se hace, tan artificial, hace que una élite militares cojan el poder. Y es verdad que coge muchos recursos a lo mejor occidentales, pero eso no nos exime de responsabilidad. También yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Y es verdad que las imágenes que hemos visto son un problema, pero un problema porque los primeros que están en peligro son estas personas. Es decir, la inmigración en sí, al final, no hay que verla, no hay que solo asociarlo a la parte negativa. Muchas de las personas que vienen de fuera vienen a aportar, gente joven que viene a cotizar. Es verdad que hay que buscar el cauce. Y yo no hablaría tanto del cauce que vengan con papeles, que al final la gente buena o mala vendrá con papeles o sin papeles. Sobre todo el hecho de que no estén en peligro en esas travesías. Yo he tenido alumnos que han venido en patera y se subieron del tirón. Vieron una patera, pum, y a los meses hablaron con sus padres, ¿no? Y ves niños con 14, 13 años que han saltado. Tú dices, al final, pues mira, estaban en un instituto, estaban esforzándose por su futuro. Es verdad que ¿cuál es el punto? Que es verdad que todo no es idílico, y es verdad que España, el Estado español no puede asumir con recursos públicos todas las necesidades sociales de todo el mundo, sea inmigrante, sea tal. Entonces es verdad que el límite hay que buscarlo, pero hay que buscar la manera de buscarle el lado positivo para que sume. Y es verdad que 8.000, tal, el tema es encauzarlo, saber encauzarlo. Yo creo que el tema es saber encauzarlo, y también yo creo que hay también una imagen esto no sé quién lo contaba, pero decía algo así: si preguntas en un pueblo perdido de no sé cuánto cuál es el primer problema de tu país, y dice la inmigración, ¿has visto alguna vez un inmigrante? No. Es decir, muchas veces también hay que ver cuál es el problema real de la inmigración. El problema es que su vida está en riesgo, que los servicios están saturados, pero a lo mejor el problema no es tan real. Rosario quería apuntar algo. Rosario. Sí, porque recordemos que uno de los grandes problemas de los países occidentales europeos es la baja natalidad, por la falta de relevo generacional. Entonces, lo que decía el compañero, gestionar a la población joven que llega es una solución que podría ser a la mano de obra, cotizaciones de las pensiones, al relevo generacional, pero como decimos, no es fácil, hay que saber gestionarlo, pero que la inmigración es algo positivo en ese sentido, que es población activa en los países que necesitan muy poco servicios sanitarios, por ejemplo. Sí. No, en la buena voluntad estamos todos de acuerdo. Lleváis razón. Se puede gestionar. Lleváis razón. Pero ¿cuáles son las medidas concretas que se hacen? No se adoptan medidas concretas, es encauzar a toda esa población que viene. Mano de obra, pues sí hace falta mano de obra. En todos España los sectores. Resulta que falta mano de obra. Te vas a la construcción y no hay gente para la construcción. Bueno, pues que vengan inmigrantes, a mí me parece fantástico. Pero ¿cómo se encauza, no? ¿Cuáles son las medidas? Cuando se ha querido, se ha podido. Sí. Porque, por ejemplo, con Marruecos hay acuerdos muy buenos, por ejemplo, para la recogida de los frutos... La fresa, como los frutos... La fresa. El fruto rojo era eso. Van y vienen, sí. Y es verdad que, igual que los españoles iban a la vendimia a Francia, es verdad, hay maneras de encauzarlo. Lo que pasa
que hay que buscar, y es verdad que no es una solución solamente española, porque es verdad que seguramente el que tendría que hacer un esfuerzo mayor con Senegal, esto debería ser Francia, Italia con Libia, igual que España. Pues yo creo que la inmigración latinoamericana o hispanoamericana sí está bastante bien encauzada hacia España. Yo creo que es diferente, David. Yo creo que son picos también de presión. Es diferente porque la diferencia económica no es tan grande entre ambos mundos, y también porque hablan nuestro idioma y lo vemos más... Culturalmente es más... Y es cultural. Pero yo quería apuntar el dato de que muchas veces son hasta presiones de los mismos países de estos que estamos hablando, porque llega cualquier tipo de renovación de un convenio, de un tratado, y fuerzan y hacen... favorecen la salida. Totalmente. Dándole carta blanca a las organizaciones para que utilizando al final a sus mismos conciudadanos. Sí, a los más indefensos en este caso. Que es un drama, evidentemente, que es un drama humanitario, por supuestísimo. Pero, como habéis apuntado, el problema en el país de origen está claro por la situación en la que viven estas personas, pero que nosotros en nuestro territorio tenemos un problema por cómo atendemos eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una publicidad, pero va a ser muy cortita, una pausa para la publicidad y regresamos. Seguimos aquí en la tertulia de Málaga TV, del magazine de PTV. Recuerdo los teléfonos de participación: 951 15 0010 o 951 15 0011. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida, ¿vale? En nada, que tenemos muchos temas todavía. Bueno, repito, que luego no me decís que no me ha dado tiempo a coger el teléfono. 951 15 0010 o 951 15 0011, la línea de participación, para que desde casa podáis opinar sobre los temas que vamos aquí tratando. Publicidad y regresamos enseguida. Ifergan Collection reabre sus puertas con El Tesoro Fenicio de Málaga, un tesoro perdido en el fondo del mar durante casi 2500 años. Más de 200 extraordinarias figuras de terracota votivas que representan personas reales que existieron entre los siglos VI al IV a.C. Descubre cómo era la vida en Málaga a través de estas bellísimas piezas arqueológicas que ponen cara a los colonizadores de esta ciudad, con ilustraciones, paneles explicativos y audífonos. El Tesoro Fenicio de Málaga, una colección única en el mundo, en Ifergan Collection, junto al mercado de Atarazaras. Regresamos de publicidad, seguimos en Málaga TV, en el magazine de PTV, en la tertulia de Málaga TV. Teléfonos de participación: 951 15 0010 o 951 15 0011. En PTV tu opinión cuenta, y por supuesto en este programa queremos contar con tu opinión desde casa sobre los temas que vamos aquí tratando. Y ahora vamos a hablar de un asunto, ya nos traemos un poquito más tema a nivel local, que quizás en la prensa ha pasado un poco desapercibido, pero en su momento se habló bastante, y hablo de una resolución judicial del caso conocido como caso Invader. Bueno, sabéis estos mosaicos que de un día para otro aparecieron en distintas fachadas. Además, en algunos de esas fachadas eran de inmuebles pues considerados o declarados bien de interés cultural, BIC, edificios BIC. Bueno, pues ha habido una sentencia, ha sido noticia, pero ya digo, no se le ha dado tampoco mucha atención, y a mí me parece un caso significativo. A ver qué opinan nuestros espectadores, ¿no? O sea, nuestros colaboradores. Invader y Fernando Francés, el que fuera director del CAC Málaga, absueltos en el juicio por la colocación de los mosaicos en los BIC de Málaga, los bien de interés cultural. El artista francés Invader y el exdirector del CAC Málaga, Fernando Francés, fueron acusados de un delito contra el patrimonio histórico por la colocación de 15 mosaicos en edificios protegidos, sobre todo del centro de la capital malagueña. Bueno, pues han sido absueltos por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga. Recordad que solicitaba el fiscal para cada procesado una condena al pago de una multa de 24 meses a razón de 50 euros por día. La sentencia consta de 53 folios y acoge un argumento de las defensas en cuanto a que no hay delito y se basa en la poca entidad de los daños en los edificios por la colocación de estos mosaicos. Bueno, esa es la noticia, pero yo planteo aquí a nuestros colaboradores y también a vosotros en casa, a través de las líneas de teléfono de participación, si esto puede sentar precedente.
no sé, me refiero, ¿puede sentar precedente de que haya gente con inquietudes, vamos a decir, artísticas, y que diga, pues yo voy ahora también a colocar algo? Diego, este tema me encanta. A ver, o sea, me encanta. Además, lo he tratado con los alumnos en patrimonio, sí. en clase. A ver, creo que la parte positiva es que esto le ha dado más publicidad al artista. O sea, sí, que ha es sido cierto. Esto Por le ha cierto, pasado. a modo anecdótico diremos que el artista no declaró presencialmente para proteger su anonimato. Anonimato es como Banksy, que nadie lo conoce. Pero me encanta Banksy, que nadie lo conoce. Pero mira, es verdad que esto se hizo, pues, ¿cuánto fue? Hace 6, 7... Sí, coleaba ahí. Pues si no hubiera pasado como una acción puntual y tal. Mira, yo soy... aquí somos los dos, además, de Historia del Arte, yo soy de Historia, y yo soy el primero, vamos, que todas las mociones que presento siempre estoy de proteger el patrimonio. Pero, a ver, es verdad que el sitio a lo mejor más singular es el Palacio Episcopal, pero es la trasera, no se ha dañado la piedra, solo es una trasera que estaba pintada. Encima de eso pegar, la verdad que creo que el arte tiene un punto de vanguardia, de romper, y yo creo que eso se ha hecho y se ha conseguido. Además, jugar eso en espacios históricos con nuevas creaciones. Yo creo que era todo positivo, que a veces nos escandalizamos con chorradillas. Yo podría decir cosas que no serían a lo mejor muy populares. A lo mejor más dañino a un entorno es poner un mosaico de una cofradía en un entorno protegido, cuando ese mosaico pues no tiene ninguna trascendencia artística más allá de que es bonito. Y yo soy cofrade, pero es verdad que hay entornos que lo estás llevando por un derrote. Sí, pero es verdad que yo soy cofrade y me gusta mucho la Semana Santa, pero es verdad que un mosaico de azulejo hecho tal, como puedes comprar yo y ponerlo en mi casa, de un santo al que le tenga devoción, eso no aporta ningún valor artístico. Esto sí, por lo rompedor, por algo que es internacional, yo creo que tiene muchos valores positivos. Y a mí, mi pregunta, Diego, yo me acuerdo que el alcalde de Málaga, que mira, aquí yo le estoy lavando un poco o sea, que yo estoy de acuerdo con lo que hizo el ayuntamiento, dijo que la gente no se preocupe, que quien quiera se lo retiramos. Mi pregunta es, ¿dónde están esos mosaicos que se han retirado y quién los tiene? A ver. Desaparecieron, es verdad. Hombre, porque valen un pastón, mira, a ver quién se lo ha quedado. Con lo que hemos hablado antes del espectáculo de ciertas noticias, en esta hay espectáculo. Sí. Con este caso. Hombre. Y que nos rasguemos las vestiduras con esto, cuando estoy totalmente de acuerdo contigo, David, en que cuando un artista lo que quiere es ser transgresor, llamar la atención y hacer una cosa luego bien hecha, por lo menos desde mi punto de vista, que te puede gustar más o menos, pero hay sobre otras ciertas cosas que se daña el patrimonio, como pueden ser las pintadas, los llamados grafitis de algunos personajes, que no nos rajamos las vestiduras con eso. Y está el centro y los barrios últimamente con una dinámica. Nosotros por el Málaga tenemos ahora a un tal Sico. Lo tenéis ya localizado por la firma. Sí, le está haciendo publicidad, Sí, pero publicidad que estamos detrás de él. Ya cogimos uno en su momento, gracias a la unidad de la policía local. Se identificó por un análisis grafológico, se bicheó en las redes y al final se consiguió y se le ha condenado. Claro, pero se le ha condenado esa intervención básicamente es poner su firma. Por los daños en el mobiliario urbano y en propiedades municipales. Pero, Eduardo, permíteme la puntualización. La diferencia es que esta acción, que a mí me gusta, la auspiciaba el ayuntamiento a través del CAS, y esto es un vándalo que lo hace a mi título personal. Por eso he dicho de primera hora que esta noticia tiene detrás también otras connotaciones. Vale. Pero está claro que es una cosa que coincidimos, no sé, Jesús. Sí. Bueno, yo coincido hasta cierto punto. A mí no me disgusta que en Lagunilla pues haya creativos que pinten, o aquí mismo en Calle Ollería. Pero en Calle Ollería hay un mural. Los murales, que es precioso. Yo estoy hablando de pintadas. No, ya. Hay uno que está pintando que sin mi voto no hay democracia, no sé si la habéis leído, que son dos párrofitos, ¿vale? Que está minando la ciudad entera. ¿Pero qué decía Eduardo? ¿Qué decía? A ver si decía algo interesante. A ver si decía. Ese también. Escúchame, la expresión libre está más que garantizada en nuestra Constitución. Una nota y termino. Es que aquí todo se judicializa.
Sí. O sea, antes te ponía una multa y Santas Pascuas, se cogía una multa y fuera, no, al juzgado. De hecho, por daño. Esto de oficio Lo de la fiscalía. Invade el Estado. No, pero fijaros que es que la fiscalía al final. La fiscalía. 24 meses a razón de 50 euros por día, estaba pidiendo 36.000 euros para cada uno de los. Sí, que- la notificación. Pero en el bueno, es Palacio que hacemos Episcopal. unas leyes donde todo esto que vaya a patrimonio, al juzgado. Pero bueno, si los juzgados ya no pueden más con los asuntos. El juzgado de lo penal tiene cosas más importantes que hacer Rosario. que esto, ¿no? Sí, yo, que lo comentábamos antes, yo soy historiadora del arte y cuando en un edificio se mezclan estilos se llama eclecticismo, eso Sí. es muy habitual. Sí. De hecho, los mismos edificios históricos mezclan, la Catedral de Málaga tiene la planta gótica, el alzado renacentista, las fachadas barrocas. Tardaban tantos siglos en construirse. Claro, es que se van normal mezclando los claro. estilos. Entonces, desde el punto de vista artístico es totalmente legítimo. Y desde el punto de vista legal, la misma jueza ha dicho que también, ¿no? Y yo también hablo como turista, cuando yo venía a Málaga, bueno, que vengo mucho y veía los mosaicos, a mí me resultaba atractivo, curioso, ¿no? Digo, ah, mira qué... esa esquina a verlo. Sí, sí, era una cosa que yo Y creo era que... un pequeño juego, incluso. Sí, sí, el Diego, Era ¿dónde algo- están los mosaicos? No. Sí. Diego, ¿dónde están los mosaicos? pasado Eso en hay toda- que en todas las saberlo. ciudades del mundo. Yo lo que sí, Nueva York, yo lo que sí apuntaría es que a mí tampoco me disgustan los mosaicos, pero sí creo que este tipo de intervenciones, yo soy partidario de que se hagan con un cierto orden y que haya una planificación. Pero que Porque parece si no al final es muy complicado, porque qué es arte y qué no es arte. Porque yo creo que, por ejemplo, una simple firma... Ese es otro debate. Claro, no es arte, pero que claro, que al final el tipo de intervención en fachada, en mobiliario urbano, que eso hay que tener mucho cuidado porque Pero- si no al final dice, bueno, pues si eso es arte, lo mío también es. Yo creo que Claro, todo pero el debería arte- estar un poco ordenado. el Pero arte- si Regulado. eso estuvo ordenado o regulado, no me parece Regulado mal. no estuvo ordenado, sí, porque lo hizo auspiciado por el ayuntamiento. De alguna aunque manera- digan que no. de alguna manera voy a contar, te pago el billete, te Fernando traigo. Francés ha dicho que no. Él ha dicho Hombre, que ¿qué no, va a él ha dicho que decir? no. Pero vamos, que te digo una cosa, que le honra haberlo hecho, sinceramente. De todas maneras. Cuando escriba su memoria y dirá, sí, lo hice, Oye, de lo todas dirá formas, porque es creo algo que- bueno desde el punto de vista creativo. Creo que, si no me equivoco, en calle Ollerías, no sé si pasáis habitualmente por esa calle, el otro día pasé Hay un y, mural Hay uno. y hay uno, pero claro, entiendo porque a lo mejor ese edificio no será Vic, entiendo, ¿no? ¿Por No, qué pero, lo que dice pero es David, que que mucha no se lo gente han en su llevado? fachada que era privada, Claro. me lo llevo y a ver cuánto vale Ah, esto. bueno, yo he visto uno. Yo he me visto veo uno gente, en como calle Ollerías, cuando van sin Eso Yo es creo que en el Eso Paseo es de la arte. Oscura, en la Sí. entrada peatonal al Palmeral, Sí. creo que estaba también, había otro. Además que... A ver, Hay lo había, algunos- ya no sé si seguirá. Ahora veo cualquiera. Ha pasado en todas las ciudades de Sí. Occidente, ¿no? En Nueva Dentro del arte York. contemporáneo hay un componente transgresor que es importante también, entonces... La Bueno, sí, performance pero propia esto- de hacerlo es también parte de la obra. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a hablar del Conservatorio Superior de Música, que lo tenemos aquí relativamente cerca, en el Ejido. Ya ha acabado las concentraciones, la huelga del alumnado, porque bueno, tenían la situación que estaban iniciando el curso, pero algunas asignaturas iban a clase, pero realmente no estaban matriculados por falta de administrativos en el centro, ¿no? Anunciaron que se iban a movilizar, como así hicieron, estamos viendo las imágenes, y que esa movilización, esas concentraciones o esa huelga, pues permanecería hasta que al menos no llegara, o sea, hasta que no llegara al centro al menos un administrativo. Ya ha llegado un administrativo, lógicamente ese hombre o esa mujer estará ahora mismo desbordado y poco a poco se va actualizando todas esas matriculaciones, pero esto también ha puesto de manifiesto el estado del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Yo os recomiendo que busquéis, bichéis en internet, en Málaga Hoy. En su momento, la semana pasada, se publicó un artículo del lamentable estado que tiene este edificio que, bueno, desde el año 1971 pues presta educación en el campo pues, de la música, ¿no? De estudios superiores, pues de piano, de canto, de distintas disciplinas musicales y que pues tienen, por ejemplo, pocas aulas insonorizadas, pocas cabinas, creo que son 8 cabinas para 350 alumnos, persianas que están desde el año 71, aulas sin techo, se llega a recoger en ese artículo, en fin, una situación que llama la atención, ¿no? Que no se haya remodelado ese edificio y que incluso, por lo visto, dice, por falta de espacio, el centro ha tenido que reconvertir baños en aulas.
¿Cómo se puede llegar a una situación cuando estamos hablando de un conservatorio superior de música? Bueno, esto, los nombres son estupendos. No, el nombre es superior de música, resulta que no hay espacio, se cae el techo. Hombre, dignidad tiene que haber también un conservatorio elemental, pero es que justo el cuando superior. tenemos por internet, tenemos todo acceso a todo tipo de información y viceversa, porque Hacienda y la Seguridad Social tienen todo tipo de información nuestro. En ese momento, ¿te hace falta un administrativo? Vamos, es una cosa increíble, ¿no? Para que ponga orden en esto. Yo creo que hay que dedicarle realmente inversiones a lo que hace falta. Y esto está clarísimo que ha estado abandonado de la mano de Dios, el conservatorio, ¿no? David, tú que eres profesor también. Y además conozco el centro, amigos míos han sido profesores allí, he tenido responsabilidades en educación, Eduardo me estaba mirando con cara. Pero ¿realmente está en ese estado de lamentable de A ver, yo la última vez que lo visité siempre ha tenido carencias, porque es verdad que sí que es cierto que yo creo que lo que tiene que ser un orgullo para Málaga, y es que es la única ciudad al sur de Madrid que tiene todas las enseñanzas superiores artísticas, danza, arte dramático y artística, San Telmo y esta, ¿no? Pero es verdad que, luego por otro lado, por ejemplo, cuando hay las presiones de una AMPA, de una enseñanza obligatoria, donde hay niños menores, se suele mirar más. Es verdad que también hay que decir, y hay que reconocer que estas enseñanzas son bastante costosas, teniendo en cuenta que un solo profesor muchas veces da clase a un solo alumno, ¿no? Entonces es verdad que al no ser pues lo obligatorio, de hecho ellos, una de las quejas que siempre han tenido es que ellos están dentro del sistema educativo no universitario, están en enseñanzas como nosotros, y ellos decían, si fuéramos universidad, y luego le decían, no, en la universidad tampoco es que esté mucho mejor. El edificio es antiguo y se ha ido deteriorando, pero un administrativo y el personal que necesitan sí que es básico, porque al final es aunque se haya mejorado mucho en muchos aspectos, hay una parte burocrática, aunque solo sea para sacar títulos, para sacar matriculaciones, que es imprescindible y es verdad que no es de recibo. Yo voy a dejar la pullilla, que en 5 años que el Partido Popular lo iba a arreglar todo, el conservatorio ha ido a peor. Algo mal, Juanma Moreno, que es de Málaga, podría haberle echado un ojo. Yo no quería entrar, David. Pero ya que me has mirado, ya te lo dejo caer. Bueno, Rosario. Qué suave está el compañero. Si fuera otro, le metería unas pullas. Pero por el cariño que nos tenemos. Yo lo dejo caer. Vale. Rosario. Sí, bueno, aquí muchas veces abordamos el tema de la educación pública y cómo necesitamos unas inversiones fuertes. Nosotros lo sufrimos en los centros educativos, la falta de personal, de medios, muchos tenemos colegios de hace muchísimos años, mientras que en los pueblos se habilitan parcelas públicas para construir centros privados. Entonces, bajo nuestro punto de vista, la educación pública necesita una importante inversión en Andalucía y en el país, y esto lo evidencia. Yo apoyo totalmente a estos jóvenes que salen, que se manifiestan, que reclaman, que es lo que tenemos que hacer todos. Y muchas veces se nos escucha más cuando hacemos eso, sobre todo cuando lo hace la comunidad educativa, porque si desde un centro la directiva llama a delegación, no se hace tanto caso, pero que salgan los chavales y reclamen sus derechos a mí me encanta. Y eso más inversión, que la cultura, la educación, la música es muy importante en una sociedad y el respeto se basa en las inversiones necesarias. Oye, el siguiente tema se lo vamos a dedicar con mucho cariño a nuestro espectador, a Claudio. Ahora sí, Claudio, vamos a hablar de ese anuncio que pues, se ha lanzado desde el Partido Popular. Feijóo llegará este próximo domingo, 29 de octubre, a Málaga, pues para abrir un nuevo acto contra la amnistía del procés y para la defensa de la igualdad de todos los españoles. Ya el 29 de septiembre en Madrid fue un gran acto con 40.000 asistentes, ¿no?, a ese evento en defensa de la igualdad de los españoles, para protestar contra la amnistía del procés. Este pasado fin de semana ha habido otro acto y el tercero sería pues en Málaga el próximo domingo, este próximo domingo 29 de octubre. Bueno, valoraciones, ¿pensáis que va a ser muy multitudinario, que en Málaga tendrá éxito ese acto? Empezamos por Eduardo. Bueno, pues yo creo que a tu pregunta, yo espero y deseo que ¿Habrá poder de convocatoria? La respuesta de Málaga y de Andalucía, como todo, David, como todo, facilitando, pero porque de fondo, no con la broma que están lanzando, de fondo hay una preocupación de una inmensa mayoría de los españoles por cómo se está llevando la negociación del próximo gobierno de España, y que se le pague con prebendas y con unas prebendas como pueden ser la amnistía a un proceso ilegal en toda regla
que además hay un prófugo todavía, otros condenados, que no tendría sentido. Y somos muchos los españoles que nos sentimos preocupados porque esas concesiones se lleguen al final a materializar, y evidentemente tenemos todo el derecho a manifestarnos como tantas veces se nos convoque en defensa de la igualdad de todos los españoles. Y este domingo a las 12 de la mañana, que aprovecho antes que mi querido amigo David, a las 12 de la mañana invitar a todos los malagueños a que estemos allí diciendo no a la amnistía. Jesús. Bueno, a mí eso de ir contra la amnistía no me parece en absoluto razonable. O sea, vamos a ir contra, primero, si es un fantasma, la amnistía no existe, ¿no? Ni yo creo que pueda existir jurídicamente. O sea, eso de la amnistía no puede. A mí el otro día lo dije, me parece que nuestro presidente en funciones es un presidente deportista, en los dos sentidos de la palabra. Primero, que está jugando con nosotros, porque yo no me merezco que estén jugando si va a haber gobierno o no va a haber gobierno. A lo mejor yo pinto muy poco, vamos, pinto poco, la verdad se ha dicho. Pero yo no quiero que jueguen conmigo. Un día dice Pere Aragonés, amnistía y este es el principio del referéndum. Yo no le temo un referéndum, no le temo tampoco un referéndum, pero con claridad. O sea, es deportista porque juega con nosotros, porque en el último minuto quiere ganar, aunque sea de penalti. No, yo desde luego no me gusta esto en absoluto. Lo que tiene que hacer, lo digo aquí claramente, es renunciar a la investidura, Pedro Sánchez, renuncia a la investidura y se convocan elecciones generales. Y va con un programa abierto diciendo, oiga usted, yo voy a favor de la amnistía, voy a favor del referéndum, voy a favor de esto, pero que podamos votar incluso a los independentistas catalanes, vamos a dejar los vascos aparte, los catalanes, no le interesa que la mitad del país no esté de acuerdo, o se va a forzar a la mitad del país, o más de la mitad del país, a pasar, ¿en base a qué? ¿A un gobierno de progreso? Pues yo desde aquí digo que lo pongo en duda de que sea un gobierno de progreso. David. ¿Me quieres cortar ya el de esto? Sigo No, sigo pegando el mito. Lo he dicho claro, ¿no? David va a cambiar de opinión como nuestro presidente. No va a cambiar porque no va a cambiar porque son muy disciplinados. Esa es otra cosa. No te creas. Y yo creo que aquí alguna vez que otra he podido decir cosas que a lo mejor no era lo general por mi partido. Pero mira, el otro día en la moción municipal que presentó el Partido Popular en mi ayuntamiento me tocó pues defender, yo podía haberme puesto de perfil y empecé leyendo un texto que venía a decir algo así como: España se rompe por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El artículo era de 1932, del primer Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Y qué era lo que tenían en común? Que cuando la derecha no gobierna se pone nerviosa y España se rompe. Y aquí estáis exagerando, porque no se asume el resultado electoral. David será la derecha, pero vamos, yo no me considero de derecha, y a mí... Pero el ámbito de derecha... Es verdad, Eduardo... En ese tiempo ni esos momentos. No en ese momento, pero sí que es verdad... Pero Eduardo, que cuando no gobernáis, en 2004 gobierna Zapatero, España se rompa con Cataluña y ETA de nuevo, y yo creo que hay una exageración. Hay una exageración y eso es lo que ha hecho, yo creo que el resultado electoral... Es que pedir unas elecciones cuando todavía no hemos tenido la resolución de las anteriores... Porque tenemos un presidente del gobierno que cambia de opinión, no miente, cambia de opinión. Como todos, y entonces estamos asustados. Eduardo, como todos. Pero te digo una cosa, que con como todo, es que tenemos a Feijóo, hay ciertas líneas que no pactaré nunca con los independentistas. Pues bueno, no pactaré nunca con Bildu. de los dos partidos hay gente que no está por eso. Ayer mismo a Borja Semper tuvo un lapsus que dijo... ¿Quién? Borja Semper. Sí. Dijo lo de... Dijimos que no se pactaba y cambió porque se dio cuenta que eso no era lo que tenía que decir. Lo que te quiero decir es que vamos a ver tranquilidad. Una cosa es el lapsus y otra cosa es los cambios de opinión de Pedro Sánchez. A ver, vamos a dejar que termine David. Sé breve, por favor. Lo que hay que... Tranquilidad. Tenemos un resultado electoral. No creo que la inmensa mayoría de los votantes que han votado a este gobierno o a este ámbito de la izquierda sabía que la opción de el pacto con el independentismo catalán se ha visto durante estos 4 años, así que no es una sorpresa. Así que pedí, en las elecciones, por favor. Pero es que está diciendo cosas, en las elecciones no se habló de esto. Pero te digo que la gente que votó
el gobierno y el ámbito estaba... Y lo que está clarísimo es una cosa, y esto me lo decía hasta la gente del PP hace 6 años, que cuando en Cataluña el independentismo rozara el 70% y se mantuviera, no había manera de que Cataluña se quedara dentro de España. La cosa es que negociando, dialogando con Cataluña, ahora mismo los partidos no nacionalistas, es decir, los partidos constitucionalistas, empezando por el PSOE, duplica a cualquier partido catalanista. Así que Rosario no ha hablado todavía, ¿eh? ¿Está Cataluña más tranquila o menos tranquila que antes? Yo creo que si vamos por el buen camino, no calentemos la calle necesariamente. Está más entristecida en el rollo que se ha metido en estos últimos años, que está perdiendo la pujanza. Está mejor Cataluña ahora con un gobierno socialista que con un gobierno del Partido Popular. La pujanza bueno, ahora política. Rosario, por favor. No, pero yo voy a decir una cosa, perdona, tengo que decir que quien ganó las elecciones en Cataluña fue Ciudadanos. En la última no. En la última autonómica. La anterior es a la autonómica. Ganó Ciudadanos. Bueno, y ahí va a tomar viento. No, lo digo porque el diálogo bipartidista, yo estoy un poco harto del diálogo bipartidista. Ya, Rosario. Ahora voy a hablar yo, ¿eh? Venga, que tú no eres bipartidista, ¿no? Bueno, yo creo que las decisiones se toman a posteriori de las elecciones porque el resultado electoral es el que es. Antes no era este. Nos guste o no, España no es solamente como le guste al Partido Popular. España es plurinacional, tiene nacionalidades diferentes y el resultado de las urnas así lo ha determinado. Nos guste o no, hay nacionalismo en Cataluña, hay nacionalismo en el País Vasco y las urnas lo han reflejado. Y ahora hay que jugar en el Parlamento con ese juego democrático y llegar a pactos. Y lo que está haciendo el gobierno progresista es intentar llegar a pactos con la parte independentista. Para mí, coincido con Jesús, no es ningún problema que se celebre un referéndum. Dentro de que estamos en un Estado democrático, que la gente diga, opine, si hay un sentimiento nacionalista, que lo pueda expresar libremente en las aulas. En las aulas, perdón. En las urnas, vengo de las clases esta mañana. Bueno, en las aulas se vota, son colegios electorales. Aula electoral, Claro, entonces, bueno, pues hay que llegar a acuerdos y que se vote y que, además, lo que decía el compañero, cuando se va en contra y se coacciona un nacionalismo que existe, al final lo que se hace es echar más leña al fuego. El problema del nacionalismo catalán se encabritó cuando la época de Mariano Rajoy y después se suavizó por este diálogo que hay. El tema de la amnistía, a mí lo que me escandaliza de la amnistía es que se amnistíe, como hizo Montoro, a mucha gente que tenía paraísos fiscales, que había defraudado dinero. Eso sí me escandaliza, pero una amnistía a gente que debería de haber votado libremente un referéndum que para mí el es... dinero de los parados andaluces de los ERE, eso hay que... Eso no ha pasado. De eso no estamos hablando. No, es que como estás ya yéndote por otros derroteros... De la amnistía, en este caso, a este grupo. Yo no estoy a favor de la amnistía tampoco de los ERE. Yo estoy posicionada en otro sentido en este tema. Pero en este de Puigdemont sí, que me escandaliza otra. Además, que no solamente participó Puigdemont en el tema del referéndum, también participó gente en los colegios electorales que quería votar, directores de colegios. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Los metemos a todos en la cárcel o enjuiciamos? Pues no. Pero para el progreso democrático. Hay que enjuiciarlo, porque cuando se hace un hecho... Sí, pero la amnistía abarcaría también a esa población que quiso ejercer su derecho y que para mí es lícito. Esas personas que toman una decisión que va en contra de la ley y que está tipificada como un delito, tiene consecuencias, ya sean unos políticos o quien sea. Es que las leyes están para como hizo todos, Montoro, eso me escandaliza, pero la amnistía a gente que quiso ejercer un derecho al voto, no lleva otra vez el derrotero por eso. Estamos avanzando en ese sentido y por eso tenemos un gobierno progresista, porque avanza. Bueno, pues hablando de avanzar, yo quiero avanzar al siguiente tema. Porque no nos vamos de la mierda. Y no vaya a llegar de acuerdo, como dice Eduardo. Bueno, oye, un tema preocupante, la Operación Combat 16, que así se ha denominado esta operación. 16 detenidos sospechosos de pertenecer a una banda neonazi vinculada al supremacismo blanco. Entre esos detenidos hay 2 en Málaga, en la provincia de Málaga, concretamente en Málaga capital. Buscaban reclutar a militantes, entre otras ciudades, en Málaga. Como digo, 2 detenidos en Málaga capital y los sospechosos, aunque estaban en una fase inicial de expansión, ya contaban con células y habían iniciado contactos para la previsión de armas. Cuidado con esto, que pensamos que esto de los neonazis es de otros países, pero que aquí en España, fijaros la operación que se ha desarrollado. No, me río porque es una anécdota. O sea, que haya 2. Bueno, hay 20.000. Yo creo que esto es realmente una anécdota. Pero hay mucha gente que opina, no en plan nazi, o sea que pero sí en plan ¿hay un cardo de cultivo
Bueno, lo ha habido siempre. A mí esto me parece que es una noticia un poco para decir, cuidado, que viene, que hay el fascismo, el nazismo está ahí en la puerta, pero si está incrustado, pero no está en la puerta, está incrustado en el Estado. Hace poco Tejero ha dicho que cuidado. Oye, y el otro día, en una conversación de mesa camilla, que existen, ¿sabes? Las mesas camilla y la gente habla. Y habla tranquilamente. Vamos a pedir una aquí, ¿no? Ojalá. La gente habla, bueno, y el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, esto es una anécdota al lado de lo que puede venir, claro. Claro. Es una anécdota porque sean dos, pero que estos dos... Dos en Málaga, dos pero en Málaga, 16 detenidos a nivel nacional. Puede ser la parte más radical de ese caldo de cultivo que hay real en muchas partes de Europa y de España. Pero pásate por los gimnasios, ya verás la cantidad de nazi que hay. Y es verdad que sí que es cierto que hay cosas que antes no se escuchaban en la vida pública y ahora sí se escuchan. Y yo creo que eso va en el sentido de alimentar a este tipo de discursos. Cuando tú hablas, está claro que nadie va a decir claramente soy racista o soy homófobo o soy machista. No lo dices, pero hablas de chiringuito LGTBI, hablas de beneficios para menores extranjeros frente a mi abuela que no cobra pensión. Al final, esos discursos empiezan por ahí y la gente sin mucho criterio crítico al final lo van asumiendo. Y son muy peligrosos y son mucho más de lo que Eduardo y Rosario no habéis dicho nada, no sé si queréis apuntar algo. Ahondar más en lo mismo, ¿no? Los extremos, tanto por un lado como por otro, se retroalimentan. Felicitar en este caso a la policía, que evidentemente este tipo de ideología, como está comentando David, de extremo, pues la verdad que cuando vulneran derechos... No, pero además si profundiza, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer la noticia, pero si profundiza un poquito en ella, era una estructura todo muy inicial, pero estaban en un momento ya de conversaciones para hacerse pues con armamento y que la policía apuntaba que era como, digamos, de patrón, ¿no? ¿Cómo se monta una estructura terrorista? Pues estos son los primeros pasos. O sea, que no es una operación, vamos a decir... Y es lo que decía el compañero, menor, ¿no? O de poca importancia. Hay que tener cuidado con las ideas que se difunden, porque lo que ha nombrado el compañero tiene nombre, ¿no? La homofobia, el machismo, la xenofobia. Y cuando hay gente que da discursos xenófobos, homófobos, machistas, pues al final el fascismo es eso y se incentiva pues este tipo de mentalidad. Recordemos además que en España las cifras de agresiones homófobas han crecido. Los ataques xenófobos a veces se producen, por lo tanto nosotros desde nuestro punto de vista social lo que tenemos es que promover sociedades que eliminen esos discursos y que fomenten la convivencia pacífica de la ciudadanía y no esos mensajes. No, Rosario, yo para verlo, ¿no? Y con Diego y con todos, ¿no? Perdón, con David. El tema es que tenemos suficientes aparatos administrativos bien dotados, ministerios de derechos sociales y de igualdad, donde los resultados no han rendido cuentas. Cada vez veo yo más jóvenes violando a chicas. Cada vez más violaciones, eso te lo puede decir la policía. Cada vez más violaciones, pero bueno, vamos a ver. Entonces, estos años de esa actividad política, de esos institutos, ¿cuál es el resultado? Vamos para atrás. Ha habido más violaciones. Pero que vayamos para atrás, muchas cosas puede ser, pero imagínate cómo sería si no tuviéramos estas políticas. Porque pues es cierto, no lo sé porque porque Jesús, hay muchas cosas que están cambiando. Y es verdad que frente a políticas positivas tenemos mucho impacto, mucho más rápido, en edades muy tempranas, de influencia pues de las redes sociales, influencia de, por ejemplo, frente a la educación sexual que se debe dar bien dada en los centros educativos por profesionales, está el porno a la mano de cualquier joven. Y el que te está diciendo en los centros solo le puedes enseñar a mi niño lo que yo quiera, y si yo no quiero que este tema no se habla, no le estás prohibiendo que tu hijo vea cualquier cosa por internet. Claro. Entonces, es verdad que contra eso estamos luchando. Rosario. Sí, en el tema, por ejemplo, de la violencia machista, lo que no puede ser es que haya discursos negacionistas cuando la juventud muchas veces no identifica la violencia machista. Entonces, tiene que haber mensajes de igualdad, mensajes que identifiquen la violencia de género y la violencia machista, que ponerle un nombre a ese tipo de violencia es muy importante, porque uno de los grandes problemas es que no se identifica. Pero lo hay, Rosario. Veo que hay políticas y que, bueno,
bueno, todo el mundo sabe, pero es que bueno, no lo es de Rubiales para que vamos a hablar, ¿no? Todo el mundo sabe que pero es que no es fácil. ese intento de educación, yo lo que digo es que los ministerios no han rendido cuenta del resultado. No, hemos tenido un sonoro fracaso. ¿Por qué no lo dicen? Pero es que esos que temas es la verdad, cambian Rosario, de una manera progresiva y no es fácil. Entonces, lo que no podemos digo que sea hacer, fácil. desde el caso de Ana Orante, hemos evolucionado mucho como Hombre, sociedad. Entonces, no es un proceso fácil. Lo que no puede ser es que, teniendo en cuenta que no es un proceso fácil, se aproveche esa dificultad para atacar una lucha que es necesaria. Pero mira, sobre la gestión de la imagen. Cuando Zapatero creó el Ministerio de la Vivienda es cuando al gobierno a ningún gobierno se le había atacado tanto con la vivienda como Zapatero por haber creado esa imagen. Entonces, cuando no ha habido... el Ministerio de la Vivienda fue lo creó Franco en su día. Bueno, a ver, Jesús, tengo 42 años. Jesús, tengo 40... Bueno, pero Jesús, es que no... En época de Franco al menos no había críticas porque la política no existía, la política democrática. Lo que te quiero decir es que si tú creas un Ministerio de Igualdad y enfocamos muchas críticas ahí, porque además lo lleva pues personas que se lea lo que quiera, el hecho que se le critique mucho es que es visible. ¿Vale? Entonces, suprimimos el Ministerio de Igualdad. Vamos a hablar. Yo no he dicho suprimirlo, he dicho si que rinda cuenta. Son correctas, pero es que las políticas fíjate lo que ha pasado con la ley. Por el buen... Pero que rinda cuenta, yo no digo suprimir. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar este tema con Eduardo y pasamos al penúltimo tema de la tertulia. Eduardo. Pasamos, venga, pues vamos a pasar y vamos a hablar. Seguro que este tema os motiva. A lo mejor Sánchez lo suprime, Moción en Mijas, moción en Mijas, en el Pleno de Mijas. Ha sido noticia hace pocos días, será el 2 de noviembre cuando se produzca ese pleno. 2 de noviembre, jueves 2 de noviembre, tendrá lugar el pleno en Mijas, en el que el Partido Popular se hará con la alcaldía del tercer municipio más poblado de la provincia de Málaga, gracias a ese acuerdo que ha habido entre PP, Vox y el edil no adscrito, que en su día fuera alcalde de esta localidad, con Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado. ¿Qué me decís? El artista. El artista, dice aquí Jesús. ¿Qué me decís de esa moción que arrebata a la alcaldía al Partido Socialista? Hombre, me imagino que le habrán preguntado a Feijóo que qué le parece que el candidato menos votado se lleve el gobierno, ¿no? Dirá, bueno, ¿esto cómo puede ser? Esto es pecado mortal. Es decir, el candidato menos votado, el del Partido Popular... Menos votado no, el segundo. Nos separan 500 votos al Partido Socialista. Al Partido Socialista, 8.500 votos, 8.000 votos el PP. Pero entonces, es decir, Eduardo, es el porcentaje que está dividido. Entonces, Eduardo, la legitimidad de que se gana es de si son 500 o 300.000 en proporción a 47 millones de habitantes. Feijóo, mi presidente, le ofreció al tuyo un contrato que lo firmara, que gobernaba la lista más votada. Un contrato, Eduardo, que había incumplido en muchísimos municipios, incluido Extremadura y en la propia Andalucía, donde gobernáis vosotros, estamos hablando en las elecciones generales. Pero vamos a lo concreto. Yo creo que aquí hay un interés de partido, no se ha tomado en cuenta la ciudadanía. De hecho, José L., un muy buen alcalde, que después de gobernar en momentos dificultosos ha sacado un mejor resultado, y el Frente por el Partido Popular ha hecho una maniobra legítima, legal, democrática, en la cual pues han buscado un concejal que creo que ya ni siquiera está en el partido, el artista como tú le dices, ¿no? Que ni estaba en el grupo no adscrito. Pero es decir, estuvo en el PSOE, estuvo en Ciudadanos y ahora no adscrito. Y ahora era por mi pueblo y por lo que veo ya no es de por mi pueblo. Fue expulsado por mi pueblo. Lo expulsan el partido porque se presenta a las elecciones. No lo has dicho expulsan. bien el orden. Bueno, vale. por mi sueldo. Y ahora está. El Partido Popular no le hace asco a este tipo de artistas, como ya fue Juan Casal, que ya lo compró, y ahora esto pues ya está. Que han cogido una persona pues que ni siquiera era de Mijas hasta hace 2 días, porque fue la teniente de alcalde de Fuengirola. Yo creo que para un mijeño eso puede ser hasta un agravio. La alcaldesa va a ser Ana Mata. Ana Mata, que había sido concejala en Fuengirola. Por favor, que tú hagas ese tipo de comentarios. A nosotros nos llama la atención 2 cosas, lo que decía el compañero. Lo primero, lo de la lista más votada, ¿no? El uso electoralista que se hace de este tema por parte del Partido Popular, que en este caso es lo razonable, porque nosotros estamos en un sistema parlamentario, que no presidencialista, entonces gobierna quien nos tiene los apoyos necesarios. Pero lo que no puede ser es presionar al gobierno central porque no es la lista más votada, y en los ayuntamientos, comunidades, etcétera, pues no hacerlo, porque es un descrédito para el Partido Popular. Y después nos preguntamos lo que decíais, ¿no?, sobre la ética de Maldonado. Nosotros le consultábamos a los compañeros de Mijas que están allí y nos dicen eso, ¿no? Como además al final una persona que venía del Partido Socialista termina ahora, ¿no?, apoyando un gobierno de la ultraderecha. Por lo tanto,
porque Vox va a entrar, por lo tanto no lo entendemos y a mí me entristece porque hay mucha gente en los pueblos haciendo política de manera desinteresada por su pueblo, por su tierra, etcétera, y este tipo de comportamientos de gente que cambia de partido de esa manera y que entra en el gobierno y tal... Desde los años de Gil. Exacto, pues lo que hace un descrédito hacia la política municipal. Eduardo y Jesús. Bueno, y hablamos del tarifazo del agua que nos queda ahí yo pendiente. creo que Mijas va a tener una gran alcaldesa. Ana Carmen Mata va a ser una gran alcaldesa. Lleva muchos años. Me hace mucha gracia que tú digas que Ana Carmen no es de Mijas o que Mijas no vaya a tener una alcaldesa del pueblo cuando tú sabes que Fuengirola y Mijas prácticamente le separa una calle, sí, pero que la futura alcaldesa vive en Mijas, reside en Mijas, ¿vale? De hace ya unos años. Y sobre el tema de lo que ha ocurrido en Mijas, hay que mirar hacia atrás. Mijas es un municipio donde los gobiernos en estos últimos 8 o 12 años han estado de manera convulsa. El PP ganó en su momento, gobernó, hubo una moción de censura, luego gobernó con Ciudadanos y al PSOE le ha pagado los platos de cómo se ha perdido Ciudadanos en el mapa político. Y es fruto de los pactos. Mira, ¿algo que apuntar para terminar? Es legítimo. Al final, este hombre Maldonado es un artista, ¿no? Trata la política, luego se habla de la desafección de la política. ¿Cómo no está desafecta la gente viendo que hay tal trapicheo y tal cambalache con uno que va de un lado? Más del 3% lo habrá votado. Bueno, sí, pero bueno. Es decir, le da legitimidad que hay gente del pueblo de Mijas que lo ve como pero el que resto no todos los candidatos ni todos los partidos políticos llegan. Jesús, pasamos yo lo que estoy viendo es que hay desafección en la política por casos como estos, por un lado, ¿no? Bueno, Málaga... Y luego veo que Ángel Nozal... Sí, que viene la semana que viene al programa, ¿eh? Pues tuvo que dimitir de ser el presidente o del Partido Popular, bueno, no, de ser el candidato del Partido Popular, porque estaba enfrentado con Maldonado, que efectivamente era del Partido Socialista y perdió las elecciones, las primarias. Bueno, pues ya anunció que Ángel Nozal viene el lunes que viene aquí a la tertulia. Pero no dirá nada. semana en la que... Vendrá muy contento y dirá que Ana Mato es una que le parece que le hayan quitado su propio partido. Se lo preguntaremos la semana que viene. Pero tenemos un último tema que me parece interesante, sobre todo para los espectadores que nos estén viendo y que vivan en Málaga capital, ¿no? Lo que se ha denominado por algunas partes como tarifazo del agua. Bueno, el alcalde de Málaga, Francisco Latorre, argumentó esta subida del agua, que todavía no se ha aprobado porque será efectiva ya en el año 2024, el año que viene, pues argumentó, defendió esta subida en torno a un 40% del recibo del agua, pues porque llevaban muchos años sin subir, porque la empresa de Masa pues es una empresa deficitaria y también para parte de esa subida invertir en mejora de la infraestructura, ¿no? Bueno, el caso es que es noticia que nuestra ciudad el Ayuntamiento ha abierto ha iniciado un proceso de participación ciudadana sobre el tarifazo, como digo, del agua, ¿no? Recogerá la opinión de habitantes y de organizaciones durante los siguientes 10 días antes de someter la modificación tarifaria al Consejo de Administración. ¿Qué os parece este proceso? Y sobre todo mi pregunta es si esas opiniones realmente luego se van a tener en cuenta o no, si serán vinculantes o no, vamos a decir. David. Hombre, vinculantes no van a ser, porque si alguien alguien va a decir ahí que está de acuerdo con que le suban el agua, no me lo creería, que dijera eso, no creería eso y que luego le vayan a hacer caso, no. Lo que os digo es que al final esa cacareada eslogan del PP de que ellos bajan los impuestos donde gobiernan, que no meten la mano en el bolsillo de los ciudadanos, es en aquellos sitios donde no gobiernan y que antes hablábamos que en unas elecciones hay que hablar las cosas claras. Aquí el alcalde de Málaga nunca dijo de subir los impuestos al segundo pleno después de ganar las elecciones. Rosario. Sí, nosotros estábamos en contra del tarifazo, sobre todo porque es un bien de primera necesidad como el agua. Los datos que conocíamos además es que la ciudad de Málaga ronda un 35% los niveles de pobreza, por lo tanto necesita más políticas sociales y no encarecer un producto como el agua. Nosotros proponemos para crecer las arcas municipales, imponer una tasa turística de recaudar que permite recaudar unos 20 millones de euros al año o impuestos a los grandes tenedores que especulan con la vivienda en la ciudad para mover el mercado de la vivienda que también afecta especialmente a las clases más necesitadas y también reducir
reducir cargos innecesarios como los cargos de confianza que tiene más de 70 el alcalde. Jesús. Estoy de acuerro con lo que dice Rosario. Qué bien. Suscribe. Lo suscribo, pero está claro que aquí hay una cuestión que es EMASA le debe al Ayuntamiento de Málaga estatutariamente una barbaridad de dinero. O sea, que es todo un invento, ¿no?, que funciona. Pero EMASA tiene que hacer obras también de saneamiento, dividir las aguas pluviales de las aguas fecales, el suministro de EDAS. Mejoras varias. Recordad que estamos mandando agua del Rincón de la Victoria a la Sarquía para riego. O sea, el tema es complicado. Eduardo. Alguna subida tiene que ser, pero a lo largo de un tiempo. O sea, tú apuestas por una subida, pero progresiva y poquito a poco. Y poco a poco. Eduardo. Vamos a ver, decir que el Partido Popular sube los impuestos, eso es mentira, David. Eso es mentira. Vamos a ver, tenemos uno de los IBIs más baratos de todas las capitales españolas. Estamos casi en los niveles más bajos, ¿vale? Con lo cual, de impuestos altos en Málaga, no. El tema de las tarifas, pues lo que se está intentando es hacer ver que llevábamos muchos años con un modelo desfasado, que debíamos actualizarlo para, sobre todo, poder amortiguar esas infraestructuras que necesita la ciudad. Eduardo, es que la ciudad va... Es que estamos ya fuera de Bueno, tiempo. Eduardo, Lo siento. todavía nos acordamos Lo del siento. alcalde de Málaga bañándose en un barreño en la puerta del ayuntamiento David. para justificar el consumo tal. Es decir, que David nosotros bajemos Márquez, Rosario Luque, Eduardo Gallardo, Jesús Pérez Lanzán, muchas gracias a los cuatro. Gracias a ti, Diego. Buen resto de semana, que estamos empezando la semana, Buena queda mucho. semana. Muchas gracias Buena por el semana. tiempo, ¿eh? Nada, bueno, David está flipando, dice, esto no es Estoy normal. alucinando. 90 minutos para debatir. Bueno, gracias a los cuatro. Y nosotros nos marchamos ya y lo hacemos una recomendación para los que tenéis los canales de PTV Telecom y también la televisión en streaming de Zapi TV. A través de canal AMC, atención, estreno esta noche a las 10:10 de la última temporada de la serie Fear the Walking Dead. Estreno de la nueva temporada y ya última de Fear the Walking Dead en AMC, aquí en PTV, en Zapi Televisión, a las 10:10 de la noche. Os dejamos con esta promo y hasta mañana. El 23 de octubre empieza la lucha final. Porque no importa cómo, no importa dónde, lo único que importa es junto a quién sobrevivimos. Fear the Walking Dead, últimos episodios. Estreno exclusivo el lunes 23 de octubre en AMC. Tienes que vivirlo.